manifieste, si de lo contrario todos aceptan, entonces, Joanita, procedemos al inicio de la grabación. Muchísimas gracias. Doctoras, tenemos entonces inicialmente 40 minutos que ustedes tienen para la presentación y sustentación de su trabajo de investigación. Luego pasaremos a un tiempo en el cual se responderán las preguntas de los jurados. Más o menos tenemos un periodo de 10 minutos para la resolución de preguntas o comentarios de los jurados y luego comentarios de los directores del trabajo de investigación y finalmente entonces, si el tiempo nos lo permite, alguna resolución de preguntas del público. Ese será el orden lógico entonces que tenemos por protocolo establecido para la sustentación de trabajos de grado. Doctoras, pueden iniciar. Muchas gracias, doctora. Bueno, como ya nos presentaron, nuestros nombres son María de los Ángeles Villegas y el mío Luisa María Gutiérrez. Este trabajo de investigación se titula Factores relacionados con el desarrollo de eclampsia en la ciudad de Medellín. Fue desarrollado por residentes de ginecología y obstetricia con la asesoría y el acompañamiento del doctor John Jairo Zuleta y por la doctora Gladys Adriana Vélez, que desafortunadamente ya no nos acompaña, pero fue quien motivó a realizar este estudio y a ahondar en este tema y nos apoyó en el desarrollo del protocolo de investigación. La eclampsia es una de las manifestaciones de la preeclampsia grave y se define como la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o estado de coma de inicio reciente en una mujer con el diagnóstico de preeclampsia. Sabemos que los trastornos hipertensivos asociados al embarazo son la primera causa de morbimortalidad materna en todo el mundo. Y de ellos la eclampsia tiene un papel importante a pesar de los avances en la detección y en el tratamiento y en la disponibilidad del sulfato de magnesio. En la ciudad de Medellín, los trastornos hipertensivos constituyen también la primera causa de mortalidad materna con tendencia al aumento en el tiempo, pasando de 13.8 por mil nacidos vivos en el 2017 a 18.3 por mil nacidos vivos en el 2018. En eclampsia específicamente la incidencia ha sido más variable. En el año 2018 se presentaron 31 casos de eclampsia para una incidencia de 1.1 por mil nacidos vivos y esto representa entonces un aumento respecto a los 2 años previos. Sin embargo, no hay datos más recientes disponibles en las fuentes oficiales. En la ciudad de Medellín, según el proceso de vigilancia epidemiológica de muertes maternas, se demostró una disminución en la razón de mortalidad materna general entre los periodos del 2004 al 2008 y del 2014 al 2018, pero a expensas de una disminución muy marcada de muertes por hemorragia obstétrica, por sepsis no obstétrica y por embarazos terminados en abortos. Pero si se evalúan únicamente los trastornos hipertensivos, el indicador ha permanecido igual. Igual también que el desenlace de morbilidad materna extrema, donde también son la principal causa, e incluso en este indicador sí ha mostrado tendencia al aumento en el tiempo. Sabemos que la eclampsia, más allá de ser una enfermedad aislada, es el resultado de una serie de factores propios de la paciente, de la enfermedad, del entorno, que van a conformar una cadena en la cual, si se presenta una disrupción en alguno de los eslabones, se va a generar un desenlace negativo que puede llevar a morbilidad o mortalidad materna. El hecho de no conocer de manera específica en cuál de los elementos está el problema puede llevar a dirigir los esfuerzos hacia intervenciones no pertinentes y esto hace que se perpetúe el problema. Por el contrario, cuando se hace recolección, análisis de datos y caracterización, estas herramientas nos van a permitir conocer una población y el comportamiento de una enfermedad en esa población para poder identificar factores susceptibles de intervención y derivar en propuestas que generen un impacto positivo en la morbilidad y en la mortalidad. Nuestro objetivo principal con este estudio fue describir las características sociodemográficas, clínicas y de la atención médica de las pacientes que desarrollaron eclampsia en la ciudad de Medellín durante todo el año 2019. En todas las instituciones, alguien tiene su micrófono abierto. El profe Luis Javier. Sí. En todas las instituciones, de todos los niveles de complejidad y con esos datos estimar la frecuencia de cuidados subóptimos mayores, menores e incidentales en estas pacientes, que ya les vamos a contar de qué se trata. Este fue un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se hizo el análisis de la totalidad de las historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de eclampsia que hubieran sido atendidas en cualquier institución de salud de todos los niveles de complejidad de la ciudad de Medellín durante el año 2019.
Las historias clínicas se obtuvieron como parte del reporte del ciclo de vigilancia epidemiológica de Medellín. Los casos analizados fueron los reportados por el Sistema de Vigilancia de Salud Pública Vigila como morbilidad materna extrema y seleccionaron específicamente los casos de eclampsia. Se incluyeron todos los casos en los cuales la mujer presentó eclampsia sin importar si terminó en una mortalidad, fuera temprana o tardía, o en un caso de morbilidad materna extrema. Se describieron las características sociodemográficas, clínicas y de la atención médica de las pacientes y se estimó la frecuencia de los cuidados subóptimos mayores, menores e incidentales en esa población, de acuerdo con unos anexos construidos por el equipo investigador que fueron basados en las guías nacionales, en las GAI, y en guías internacionales como ACOP y NICE. Las instituciones deben notificar de forma semanal los casos de morbilidad materna extrema al Civigila y de esas bases de datos obtuvimos los casos. Después de la identificación, se realizó un proceso de validación para determinar los casos que efectivamente cumplieran con los criterios de inclusión que habíamos definido para el evento en el protocolo de vigilancia. Una vez se obtuvo la historia clínica completa, se le asignó un número con el cual no es posible identificar ni la institución ni la identidad de la paciente ni de los proveedores involucrados en el proceso de atención. Se diseñó un instrumento para la recolección de los datos de las historias clínicas que incluyó las características sociodemográficas, clínicas y relacionadas con el proceso de atención. Un comité conformado por las dos residentes de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y un ginecobstetra con formación en epidemiología y salud pública con experiencia en el análisis de casos de muertes maternas, realizó una prueba piloto con 5 pacientes. Se revisó toda la documentación para identificar y evaluar los factores clínicos del diagnóstico, del tratamiento que influyeron en el desenlace y posteriormente los residentes hicieron la revisión de la totalidad de las pacientes. Se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas como edad, nacionalidad, zona de residencia, fuera urbana o rural, nivel de escolaridad, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, variables clínicas incluyendo el número de embarazos previos, la edad gestacional al momento de presentar la eclampsia, el número de fetos en el embarazo actual, enfermedades previamente diagnosticadas en la paciente, incluyendo migraña, número de controles prenatales realizados y consumo de ácido acetil salicílico, y por último, entonces, variables relacionadas con la atención médica. Se realizó un juicio de acuerdo con los anexos construidos por el equipo investigador basado en guías nacionales e internacionales y se clasificaron a las pacientes en una de las 4 categorías propuestas por el sistema de vigilancia escocés, que ya les vamos a contar de qué se trata. La tabulación de las variables se realizó mediante Microsoft Excel. Se realizó un análisis descriptivo de las variables. Para las cuantitativas se presentaron como medidas de tendencia central, fuera media o mediana, según la distribución de los datos, y con sus respectivas medidas de dispersión, desviación estándar o rango intercuartile. Y para las variables cualitativas se presentó el número absoluto y porcentaje. Para el cálculo del valor relativo de las variables en las que no se tuviera el dato para la totalidad de las pacientes o a quienes no les aplicaba, se tuvo en cuenta el total de pacientes con datos válidos y no el total de pacientes del estudio para evitar que eso pudiera afectar positivo o negativamente los resultados. Las categorías del cuidado del sistema escocés entonces son 4. La primera es el cuidado óptimo, que se define cuando la atención se ajustó a los estándares definidos para la condición clínica de la mujer y representa un buen abordaje del evento obstétrico. El cuidado subóptimo incidental es cuando se dio un tratamiento médico del que se puede extraer algún aprendizaje, pero cuya realización no cambiaría el resultado debido a que no estaba directamente relacionado con la condición que causó la morbilidad. El cuidado subóptimo menor es cuando se dio un abordaje no óptimo relacionado con la causa de morbilidad, pero que no tuvo un impacto en el desenlace. Sin embargo, una atención diferente podría haber cambiado el resultado. Y el cuidado subóptimo mayor es cuando el cuidado brindado contribuyó de manera significativa a la morbilidad y de ahí que un abordaje diferente podría haber dado lugar a un resultado más favorable. El tratamiento en este caso contribuyó significativamente a la morbilidad de esta paciente. La clasificación del cuidado se dividió en 2 momentos para su análisis. El primer momento fue el cuidado óptimo antes de presentar la eclampsia en las pacientes que tenían diagnóstico de preeclampsia grave, y el segundo momento fue el análisis del cuidado cuando ya la paciente había presentado el episodio convulsivo. Para clasificar la atención como cuidado óptimo previo al episodio eclámptico se tuvo en cuenta que se cumpliera con todos estos requisitos.
un diagnóstico adecuado de trastorno hipertensivo en cada caso, según el diagnóstico de hipertensión gestacional, preeclampsia no grave, preeclampsia grave, y que tuvieran el seguimiento apropiado que fue establecido en un anexo en el protocolo de investigación de acuerdo con las guías de tratamiento nacional e internacionales, que incluía la periodicidad de las visitas, los laboratorios requeridos para la vigilancia y el lugar donde debían ser atendidas según el caso, ya fuera ambulatorio u hospitalario. En preeclampsia grave, el uso adecuado del sulfato de magnesio en bolo y en mantenimiento. En caso de presentarse crisis hipertensivas, el tratamiento adecuado y el control posterior de las cifras tensionales con antihipertensivo oral, y la terminación de la gestación de acuerdo con cada caso, que también se establece en un anexo del protocolo de investigación. Una vez se presentó el episodio convulsivo, los criterios evaluados para definir cuidado óptimo fueron que la paciente haya tenido una estabilización adecuada al ingreso, incluyendo oxígeno aplicado, posición de seguridad, prevención del trauma, protección de la vía aérea y la aplicación de sulfato de magnesio en dosis de impregnación de 4 a 6 gramos, seguidos de una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora por una duración de 24 horas. En caso de presentarse un segundo episodio, hacer tratamiento nuevamente con sulfato de magnesio, no utilizar benzodiazepinas, fenitoína o algún otro anticonvulsivante, realizar neuroimagen en los casos de convulsión refractaria y el uso de fenitoína o tiopental si había más de 2 recurrencias. Se estableció también en el protocolo que la recomendación es usar amobarbital, pero al no tener disponibilidad en la ciudad, se dejó claro también pues, dentro del protocolo que se podía utilizar como tratamiento de segunda línea, fenitoína y tiopental, pero solamente si eran más de 2 recurrencias. Y finalmente, que la vigilancia de estas pacientes fuera inicialmente en la UCI. Con relación a los aspectos éticos, entonces este estudio se clasifica como una investigación sin riesgo, puesto que la recolección de la información se realizó por revisión de historias clínicas, protegiendo la privacidad de las pacientes e instituciones, y los resultados obtenidos fueron utilizados únicamente con fines académicos e investigativos, garantizando la confidencialidad de todos los datos. Se contó con la aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y con la aprobación de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Muy bien. Vamos a presentarles entonces los resultados de este estudio durante el año 2019. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en la ciudad de Medellín se presentaron 27.140 nacimientos. Y gracias al proceso de notificación obligatoria que ya explicó mi compañera Luisa, en total se reportaron 31 casos de eclampsia en todas las instituciones de salud de Medellín. Después de obtener las historias clínicas de todos los centros de atención en donde fue atendida cada paciente y hacer un análisis minucioso y detallado, se identificaron 4 casos que debieron ser excluidos del análisis. 3 de ellos por no cumplir un criterio diagnóstico de eclampsia, ya que estas pacientes cursaron con episodios convulsivos sin tener un contexto como tal de preeclampsia y posteriormente se logró identificar otra causa orgánica, y en el otro de los casos no se pudo obtener la historia clínica. Resultaron entonces 27 casos confirmados de eclampsia, que al hacer los cálculos de incidencia nos da un resultado de 1 por cada 1000 nacidos vivos, que más adelante en la discusión vamos a analizar todas estas cifras en el contexto global. Y es importante que no se presentaron casos de muerte materna relacionados con la eclampsia en este periodo. Tenemos esta primera tabla en donde se resume la información de las características sociodemográficas de las pacientes. Empezamos por la edad, en la que tenemos una media de 24 años, con desviación estándar de 6.5. Algo importante en la edad es que el 45% de las pacientes se situaban en los extremos de la vida reproductiva, siendo un 15% mayores de 35 años y un 33% embarazos en adolescentes. Llama la atención que la gran mayoría de las pacientes eran primigestantes, casi la totalidad de las mujeres tenían un embarazo simple, y la mayoría presentaron la eclampsia estando en embarazo, lo hicieron en tercer trimestre. La mediana de controles prenatales fue de 4, ubicándose los percentiles 25 y 75 en 2 a 7 controles prenatales respectivamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de las pacientes había realizado menos de 7 controles prenatales, que es el número mínimo pues, establecido por las guías de práctica clínica colombianas para el seguimiento de un embarazo, incluso de bajo riesgo. Podemos también ver que todas las pacientes, casi todas, tenían una residencia en área urbana, y en cuanto a la escolaridad, la mayoría de las pacientes de las que se contaba con el dato tuvieron acceso por lo menos a educación secundaria.
Respecto a los antecedentes relevantes, 4 pacientes que corresponden a casi el 15% de los datos tenían un diagnóstico previo de migraña, que inicialmente nosotras con este hallazgo pensamos que quizá lo pudiéramos relacionar con un retraso en el reconocimiento del premonitorio de eclampsia, al no prestársele pues mucha atención por tener la paciente el antecedente de migraña, pero posteriormente en el análisis descartamos esta hipótesis, pues de hecho estos 4 casos fueron manejados correctamente sin demoras mayores identificadas. El resto de los antecedentes para resaltar, 3 pacientes tenían antecedente de consumo de sustancias psicoactivas y 2 tenían antecedente anotado de obesidad. Al revisar cada historia, identificamos que en 12 pacientes se había alcanzado a hacer el diagnóstico de preeclampsia grave antes de presentar el episodio eclámptico. Solo una paciente previo a la eclampsia tenía diagnóstico de hipertensión gestacional y las 14 restantes, muy importante, debutaron con eclampsia. 10 de ellas convulsionaron en su domicilio, una mientras hacía diligencias personales y 3 estando hospitalizadas, pero por otro motivo. Es un hallazgo relevante porque es donde nos hace pensar en qué punto está la oportunidad para impactar en este desenlace. Bueno, y respecto a la indicación de recibir ácido acetilsalicílico como prevención de preeclampsia grave, que dicha indicación fue determinada según los criterios del Task Force del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que son criterios ampliamente conocidos, es de resaltar que un porcentaje muy alto no lo recibieron a pesar de tenerlo indicado. De estas 17 pacientes, teniéndolas como un 100%, 82% no lo recibieron a pesar de tener la indicación. Una de las variables que medimos en este estudio fue la puntuación en la escala MEOT, que son las siglas en inglés para Maternal Early Warning Trigger Tool, me perdonan la pronunciación, que es como su nombre lo indica, una herramienta para clasificar a las pacientes como alerta roja, amarilla o sin alerta, de acuerdo con los signos vitales en el momento en que tenían el primer contacto con los servicios de salud antes de presentar la eclampsia. Según la categoría en que se clasifique la paciente, la escala establece unas conductas para seguir en cuanto a monitoreo, estudios adicionales o intervenciones específicas. En estudios de validación, esta escala ha demostrado predecir desenlaces adversos como el ingreso a UCI y su seguimiento ha logrado una reducción significativa en la mortalidad, en la morbilidad materna grave. Por esta razón, usamos este sistema para clasificar a las pacientes teniendo en cuenta el estado de gravedad con la que las pacientes ingresaban para tratar de establecer alguna relación con complicaciones. Como hubo muchos pacientes que convulsionaron en domicilio, este dato solo lo tenemos disponible para 14 pacientes, que al hacer el análisis de estas 14, en realidad no identificamos ninguna relación con un peor resultado de esta escala y complicaciones como PRES o síndrome HELP o recurrencias o ingreso a UCI. Esta es la tabla 2 en la que se presentan las variables relacionadas con la atención médica. Queremos resaltar que del abordaje de los episodios convulsivos se encontró que a pesar que el sulfato de magnesio fue administrado en el 100% de las pacientes, se dejó de administrar solo previo a la eclampsia, o sea, las pacientes que ya tenían diagnóstico de preeclampsia grave, en el 33% de las pacientes con indicación de esto. Y del mismo modo, después de ya tener el episodio eclámptico, se omitió la administración del bolo en 7 pacientes, y es llamativo que de estas 7, 5 presentaron recurrencias del episodio convulsivo. Otro hallazgo muy importante es que en el 19% de las pacientes se utilizaron otros anticonvulsivantes con la intención de abortar la crisis eclámptica. Específicamente estamos hablando de benzodiazepina. En 3 de estas pacientes, la orden fue dada por médico general en primeros niveles de atención y en otro, el dato fue dado por un especialista en cuidados intensivos de un tercer nivel. Esta es la continuación de la tabla. Acá podemos ver la frecuencia de la presentación de los premonitorios con prevalencia de la cefalea, los siguió en frecuencia de las alteraciones visuales y por último tinnitus. Y en cuanto a la terminación de la gestación, en el 100% de las pacientes, en el momento de la eclampsia se indicó la terminación del embarazo. 26% tuvieron un parto vaginal, sea espontáneo o instrumentado, y 74% fueron llevadas a cesárea. De este 74% vimos que el 32% no tenían una justificación que estuviera explícita, clara, detallada en la historia clínica para justificar este procedimiento, de acuerdo con un anexo que fue construido por el equipo investigador y el cual reposa en el protocolo de este estudio. En esta tabla podemos ver la distribución de las pacientes en cuanto al momento que presentaron la eclampsia, si fue durante el embarazo, durante el trabajo de parto o en el posparto, comparado con el lugar en que la presentaron. Resaltamos que 13 pacientes, que corresponde al 48% de la muestra, presentaron el primer episodio eclámptico durante la hospitalización, 11% en el servicio de urgencias, 41% previo al contacto con alguna institución de salud, la mayoría pues en su domicilio.
Y las pacientes presentaron eclampsia durante el trabajo de parto en un 19%, en el puerperio en un 37% y la mayoría, como habíamos dicho, durante el curso de la gestación en un 44%. En cuanto al seguimiento, queremos anotar que la recurrencia se presentó en 11 pacientes. De estas nos llama la atención que 5 habían tenido una administración incorrecta del bolo de sulfato de magnesio, 3 por ausencia completamente de la administración del bolo, o solamente administraban pues la dosis de mantenimiento, y en 2 se administró una dosis incorrecta que era menor de 4 gramos, que es lo que está establecido pues por las guías tanto nacionales como internacionales. Y en otras 3 pacientes se usó benzodiazepinas con la intención precisamente de abortar el episodio convulsivo. Y ya vimos que la eclampsia se presentó en el puerperio en 10 pacientes de nuestra muestra, lo cual surge como un punto importante la visita posparto para asegurar un seguimiento, pero únicamente 3 de ellas tuvieron un control posparto que estuvo registrado. Para terminar con las variables de la atención médica, tenemos los tiempos que se tomaron las pacientes para consultar desde que se presentaron los premonitorios. Vemos que la mediana fue de 24 horas, similar al tiempo de inicio de los premonitorios hasta la presentación de la eclampsia, que fue de 26 horas. Respecto a las cifras de presión arterial, es llamativo que la mayoría de las pacientes tenían cifras tensionales por debajo de los rangos de gravedad al momento de convulsionar. Y en cuanto a los minutos, el tiempo para la administración del sulfato de magnesio, la mediana fue de 5 minutos, pero llegando a ubicarse el percentil 75 en 40 minutos. Respecto a la presentación de algunas de las complicaciones, como es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, se presentó en 7 pacientes y es importante que de estas 7, 6 habían presentado recurrencias de la eclampsia. Siguiendo la línea que veníamos mostrando, la duración de los premonitorios, quisimos mostrar exclusivamente las mujeres que convulsionaron en su domicilio, cuánto tiempo llevaban con premonitorios, que nos haría sospechar si existe alguna causa de retraso para decidir buscar atención, o en el desplazamiento, o en la admisión al servicio de salud. Entonces vemos que la mayoría de los pacientes que convulsionaron en su domicilio sí habían presentado premonitorios con una duración de entre 4 horas hasta incluso una semana para definir consultar por este síntoma. Lastimosamente, en las historias no hay información suficiente para poder dilucidar causas de este retraso, si fueron para tomar la decisión, o si fue alguna barrera geográfica, o si fueron problemas de violencia. Lastimosamente, con la información que tenemos en la historia clínica no podemos aclarar estas causas. Y en esta tabla, que es la última, mostramos los resultados de los casos de eclampsia clasificados según el cuidado prestado a la mujer en una de las 4 categorías propuestas por el sistema de vigilancia escocés. Es de resaltar que el 44% de las pacientes hicieron parte de la categoría de cuidado subóptimo mayor, seguido por el cuidado subóptimo menor con el 30%, y solo el 26% de las pacientes aplicaban a la categoría de cuidado óptimo. Es decir, estas 7 pacientes, la atención brindada antes y después del episodio convulsivo cumplió con todos los parámetros de cuidado idóneo evaluados en este estudio. Los principales parámetros que llevaron a esta calificación incluyen errores en la administración del sulfato de magnesio, tanto en la oportunidad como en la dosis y la duración del tratamiento, y la administración de benzodiazepinas sin estar indicadas, solo con la intención de abortar el episodio convulsivo. Entonces, con esos resultados quedamos un poco asombradas y nos preguntamos si específicamente en la población de pacientes que convulsionaron estando hospitalizadas, que fueron 13 pacientes, que es un ambiente ya vigilado, controlado por enfermería, por médicos, si en estas hubo también algún error que nos llevara a una calificación de cuidado subóptimo. Y algo importante es que el motivo de consulta de estas pacientes que convulsionaron estando hospitalizadas, la mayoría fue un embarazo de término, o sea, consultaban por contracciones o por recomendación de su control prenatal, y ya estando vigiladas por un trabajo de parto, presentaron la preeclampsia grave y de ahí la eclampsia, o incluso algunas debutaron con eclampsia. Entonces, tenderíamos a pensar que el tratamiento y el seguimiento pues debería ser todo correcto, pero nos llevamos con la sorpresa de que no fue así. En 6 pacientes hubo errores en la administración del sulfato cuando tenían el diagnóstico de preeclampsia grave, ya sea por ausencia del bolo o por retraso en la administración del mismo. Y en otras no hubo un control adecuado de las crisis de presión arterial, de hipertensión, o una falta en la monitorización e incluso en el reconocimiento de la eclampsia de manera oportuna. Bueno, ya vamos a comentar entonces algunos puntos de la discusión. Queremos resaltar en este estudio que el 74% de las pacientes recibieron cuidados subóptimos, y esto nos genera una alarma teniendo en cuenta la morbilidad y mortalidad asociada con los trastornos psicoafectivos del embarazo. Estos resultados contrastan con una revisión del 2014 de los casos de morbilidad materna extrema en esta misma ciudad,
en la que se incluyeron 150 casos, de los cuales 10 eran de eclampsia, y en este estudio también aplicaron el sistema de vigilancia escocés y encontraron que el 96% de las pacientes tuvieron un cuidado subóptimo mayor, menor o incidental. Ha sido ampliamente estudiado y se ha demostrado que el sulfato de magnesio reduce la incidencia de episodios eclámpticos y su recurrencia, y los esquemas de tratamiento hacen parte del conocimiento básico de todo médico profesional de la salud que esté en contacto con la población obstétrica. Por lo tanto, es de resaltar que un porcentaje no despreciable de pacientes no tuvo la administración de bolo de sulfato o hubo error en la dosis del mismo. En cuanto al uso de benzodiazepinas, queremos resaltar que aún se sigue evidenciando por parte de personal diferente al obstetra el uso de estos medicamentos con la intención de tratar el episodio eclámptico, a pesar de que ya ha sido demostrado que el sulfato de magnesio es superior a cualquier otro medicamento para abortar la crisis y prevenir su recurrencia. Este hallazgo es importante y se traduce en una oportunidad de mejora en la capacitación constante de profesionales involucrados en la atención de la El 74% de los embarazos fueron terminados por vía de cesárea y el 31% de estas no hubo como tal una justificación que estuviera detallada, que estuviera escrita en la historia clínica, que precisamente nos justificara esta intervención, teniendo en cuenta la morbilidad adicional a corto y a largo plazo que indica la cesárea y que la eclampsia en sí misma no es una condición que obligue a realizar. La incidencia de eclampsia en la población estudiada fue del 1%, que es una cifra que es comparable con el contexto global. Ejemplo de esto es la revisión sistemática de Ábalos y Cuesta, que es la que tenemos en la referencia, que incluyó 78 estudios de 40 países y encontraron que en la población latinoamericana la incidencia fue del 1.1%, muy similar a la nuestra, siendo mayor en África 2.7% y mucho menor en Europa 0.1%. Pero esto no refleja enteramente la calidad de la atención, porque en el estudio actual, el 26% de las pacientes que recibieron una atención previa y posterior al episodio convulsivo, que cumplió con todos los estándares internacionales de tratamiento, a pesar de esto, el desenlace de eclampsia fue ineludible. Esto demuestra la necesidad de profundizar en este tema, analizar más estudios, buscar otros factores que pudiesen estar implicados, genéticos, biológicos, para que tengan una validez en la causalidad de esta enfermedad. La eclampsia es una entidad que en realidad es rara en su presentación y por eso la muestra de este estudio no es despreciable. Vale la pena traer a colación que en diferentes estudios de revisiones de casos el número de pacientes con eclampsia es pequeño. Entonces tenemos estudios, por ejemplo, en Singapur, que en un estudio durante 4 años solo lograron captar 10 casos de eclampsia en más de 61.000 partos. En Nueva Escocia, en un estudio de 12 años, se identificaron 39 casos entre 142.000 partos, lo que demuestra que la muestra de nuestra investigación, aunque aparentemente es pequeña, es representativa teniendo en cuenta el contexto global. Incluso quisimos traer la cifra del estudio MACPI, pues es conocido por todos, que dura 3 años y medio y se llevó a cabo en 33 países, más de 10.000 pacientes con preeclampsia y de estas 136 tuvieron eclampsia, es decir, que si lo dividimos por año tendríamos más o menos 46 casos al año. Perfecto, y como conclusiones, en este estudio se logró evaluar las características sociodemográficas, clínicas y de la atención en salud de las pacientes que presentaron eclampsia en la ciudad de Medellín en el año 2019, permitiendo establecer una relación entre algunas características e identificar oportunidades de mejora en cuanto al abordaje y el tratamiento de esta entidad, principalmente las dosis correctas, la administración oportuna del sulfato, el uso de otros anticonvulsivantes únicamente cuando esté indicado y la vía de terminación de la gestación teniendo en cuenta la morbilidad adicional que conlleva la realización de una cesárea. Es preciso ahondar en investigación en este tema, pues nos queda la deuda de identificar cuáles son esos factores de riesgo que están implicados para la presentación de la eclampsia, pues incluso en las 7 pacientes que tuvimos en este estudio que se cumplieron paso a paso los ítems establecidos de prevención, tratamiento y seguimiento, no hubo impacto en el desenlace ni en su recurrencia. Esto era lo que traíamos entonces para hoy. Quedamos atentos. Bueno, ya concluido entonces la presentación que nos traen la doctora Luisa y la doctora María de los Ángeles, vamos a proceder a la sesión de preguntas. Tratamos de que los dos jurados, doctor Jesús, doctor Luis Javier, traten de hacer sus preguntas en un periodo corto, concretas, para que las dos estudiantes puedan entonces responderlas y sustentar su trabajo de manera adecuada. Doctor Luis Javier, tiene usted primero la palabra.
Muy buenos días, muchas gracias al departamento y a la Facultad de Medicina por haberme tenido en cuenta para servir de jurado en esta presentación de María de los Ángeles y Luisa María. En primer lugar, como jurado tuve la oportunidad de conocer el trabajo escrito, no tengo ninguna objeción, ningún comentario adverso, ninguna corrección a lo que hay allí escrito. Me parece que está muy bien, los gráficos y las tablas son muy adecuadas y hay mucha claridad con la lectura de este escrito. En segundo lugar, me parece que el discurso de la presentación fue muy adecuado, muy claro, con mucha claridad, muy conciso, con economía del lenguaje, muy bien presentado el trabajo oral. Tengo objeciones a lo que se presenta oralmente y a lo que está escrito. Las preguntas mías tienen que ver con lo que no encontré en el trabajo, para que se explique por qué no están incluidas o si no era objeto del estudio, porque estamos hablando de características epidemiológicas, sociodemográficas y clínicas. Pero sin embargo en el trabajo no figura nada, aunque es una casuística importante, son 27 pacientes con eclampsia, no figura nada sobre el resultado fetal, o sea, cuántos fetos murieron, cuántos fetos fueron prematuros, no hay nada sobre las características clínicas de los recién nacidos y tampoco hay datos sobre las complicaciones que pudiesen haber tenido las pacientes. Si hubo, por ejemplo, síndrome GEL, o si hubo coagulopatías, o si hubo accidentes cerebrovasculares, algún tipo de complicaciones de las maternas, simplemente se remitieron a hablar de que no hubo ninguna muerte materna y de las dificultades en el tratamiento, el exceso de cesáreas, las cesáreas complicadas, pero no encuentro nada sobre complicaciones maternas y fetales. Debe ser que no haya sido objeto de la investigación. Y lo otro es que me parece que se está nombrando mal la investigación en la invitación a la conferencia, a la presentación, que se habla de un estudio de casos y controles y no creo que este sea un estudio de casos y controles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar entonces a dar como respuesta a las preguntas. Lo primero, sí, ofrecemos excusas porque en algún momento se envió un protocolo a revisión, pues hace un año aproximadamente, que era un trabajo de casos y controles. Era el objetivo principal y lo que habíamos discutido con la doctora Gladys Adriana en su momento, pero desafortunadamente cuando obtuvimos la muestra de las pacientes con preeclampsia para hacer las comparaciones, para que fuera nuestro grupo de control, en ese momento hubo un problema con la contratación con NACER para que nos pudieran dar las historias clínicas de estas pacientes, se acabó el contrato, no pudimos tener acceso a todas las historias, entonces por esta razón tuvimos que desechar pues la posibilidad de hacer el estudio de casos y controles y retomamos solamente pues como el estudio como caracterización. Entonces probablemente quedó pues ahí como en el aire ese título de que era casos y controles, pero por eso al principio de esta presentación hicimos énfasis en que se trataba de una caracterización. Y respecto a su otra pregunta, profe, los desenlaces fetales en realidad no los teníamos pues como uno de los objetivos del estudio, pero sí le puedo decir que tuvimos dos bebecitos que terminaron en óbito y la mayoría pues sí fueron prematuros porque pues por la eclampsia, la edad gestacional, la media fue de 35 semanas de terminación del embarazo. En cuanto a las complicaciones maternas, sí identificamos la presentación de GEL, de elevación de laboratorios, pues como transaminasas, creatinina, eso lo tuvimos en cuenta, pero en realidad no identificamos una relación como tal, como para que pudiéramos mostrar algo llamativo. O sea, por ejemplo, no vimos que, como habíamos dicho con el MEUT, no vimos que una clasificación peor las llevara a tener mayores complicaciones, o el hecho de haber presentado los retrasos en el sulfato, o sea, en realidad no vimos como una relación con ese desenlace de esas complicaciones y por eso no lo trajimos como variable. Y bueno, y otra cosa importante es que sí sacamos como un apartado sobre
las pacientes que presentaron PRES, porque pues obviamente lo relacionamos pues como con la presentación de la eclampsia, queríamos saber si estas pacientes habían tenido algún desenlace a largo plazo, pero nos encontramos con que muy pocas pacientes fueron a consulta de revisión posparto. En las que fueron que presentaron PRES, ninguna había tenido ninguna secuela, ni habían tenido accidente cerebrovascular, ni ninguna otra complicación, pero teníamos muy poquitos datos, entonces por eso no lo dejamos como dentro de la presentación como algo pues principal, pero lo evaluamos. Doctor Luis Javier, ¿alguna pregunta adicional? No, no, estoy conforme con la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el periodo de preguntas del doctor Jesús Velázquez. Doctor Jesús. Bueno, muy buenos días. Voy a hacer 3 bloques de preguntas y las van respondiendo. María Los Ángeles y Luisa, ¿por qué solamente se escogió un año del estudio 2019, sabiendo que se cuenta con una base de datos más amplia? Porque ustedes muy bien lo dicen al final, los estudios son con pocos casos, y lo que hoy hacemos en eclampsia, de pronto ustedes me han oído decirlo, son estudios originales con 8 o 10 pacientes, frente a una corte de 27 con posibilidad de hablar de más pacientes. Y siempre que uno presenta un trabajo de este tipo, la fortaleza metodológica tiene que ser pues fuerte, pues valga la redundancia. ¿Cómo resolvieron los desacuerdos al interior del estudio? Creo que es importante a la hora de cómo replicar este tipo de estudios. Entonces, básicamente, ¿por qué no escogieron una corte más grande y cómo resolvieron los desacuerdos? Porque ustedes hablan que hicieron un comité. Entonces, quisiera como escuchar esa parte antes de hacer mis otras 2 preguntas. Perfecto, doctor. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí teníamos la intención de hacer un estudio pues durante más tiempo, pero tuvimos una dificultad, igualmente pues como mencionaba ahorita, con la consecución de las historias clínicas pues por parte de NACER. Inicialmente no tuvimos como la autorización de acceder a historias clínicas del año 2020, cuando planteamos inicialmente el trabajo, que incluso la doctora Gladys Adriana nos estaba ayudando pues como con la gestión de esto, pero conocemos pues como que entró en su periodo ya de enfermedad y no pudo continuar pues como con el apoyo. Y ya después en el 2020 nosotras ya pues hicimos los contactos con las personas de NACER, pero pasaron 2 cosas. Primero pues que empezó el asunto de la pandemia, entonces nosotras no teníamos autorización de ir hasta allá a buscar las historias clínicas porque no las tenían, digamos, descargadas, entonces no podíamos asistir nosotras a NACER para hacerlo nosotras mismas. Y ya después entonces lo que les comentaba de que se acabó el convenio, entonces definitivamente no pudimos ampliar la muestra. Esa fue pues como la razón, por eso tuvimos que limitar el trabajo solamente a 1 año. Y la otra pregunta, profe, de cómo resolvíamos las diferencias, entonces pues usamos los miembros que teníamos inicialmente entre las 2 residentes. Esto no deja de ser un juicio subjetivo porque pues es de acuerdo a unas variables que establecimos y de acuerdo a lo que evaluamos, según obviamente construido con las guías nacionales e internacionales, pero no deja de ser un juicio subjetivo. Inicialmente era entre las 2 residentes y cuando surgían dudas íbamos a nuestro asesor metodológico, que era el doctor Zulo. Bueno, muy bien. El otro bloquecito de preguntas clínicas, también de acuerdo con el doctor Luis Javier, pues cuando hablamos de caracterización, pues en el título colocan desenlaces clínicos, el informe escrito se queda corto pues en esos desenlaces clínicos. Si está bien que usted no encontrado una asociación, pues se debe informar cuántas pacientes tuvieron gel, edema pulmonar, pues una mejor caracterización clínica y los desenlaces perinatales. Pero pregunta si lo tienen ahí a la mano y si no, pues no me importa. ¿Qué porcentaje de pacientes tuvieron neuroimagen? Ustedes hablan ahí también que 12 pacientes tenían diagnóstico antenatal de preeclampsia grave. Y lo otro es que de las 10 pacientes posparto que debutaron con eclampsia, pues creo que así lo entendí,
debutaron con eclampsia. De esas 10 posparto, ¿cuántas tenían diagnóstico anteparto de preeclampsia grave? Y si de esas 10 posparto que debutaron con eclampsia, ustedes al final dicen que 74% de estas pacientes tuvieron parto por cesárea, si esa evaluación de la vía del parto la tuvieron en cuenta para esas pacientes posparto, porque si ya la vía del parto fue a posteriori, pues no tiene relevancia hacer ese mismo análisis de las pacientes posparto. Entonces, en resumen, ¿cuántas pacientes tenían neuroimagen? De las 10 pacientes posparto, ¿cuántas tenían diagnóstico antenatal de preeclampsia grave o preeclampsia? Y si la vía del parto la analizaron igual, de la misma forma, para esas pacientes que debutaron posparto a las que tuvieron eclampsia anteparto. Profe, no, pues vamos a ir como resolviendo por partes. Entonces, la última pregunta que era lo de la cesárea, o sea, no metimos en ese bulto, en ese grupo, las pacientes que habían tenido ya la cesárea por otro motivo. Eso las sacamos de ese Sí, las análisis. analizamos solamente a las pacientes que se programó cesárea sin tener otra indicación, pero solamente pues como pensando en la eclampsia. Entonces no pusimos pues como la totalidad de las pacientes en ese grupo. Y la otra pregunta suya, que era, de las de puerperio, ¿cuáles, de las que convulsionan el puerperio, cuáles ya tenían diagnóstico de preeclampsia grave? Como ya no la tenemos como variable como tal, pues cuantificada, pero la estoy haciendo en este momento en nuestra base de datos. Sería 7 de 10, ya 60%. Y respecto a la neuroimagen, esa parte sí la habíamos le habíamos hecho pues como un apartado, pero pues también por el tiempo pues que teníamos para la presentación no la pusimos. Las pacientes entonces, en general, es que casi la totalidad tuvieron neuroimagen, casi todas tuvieron tomografía inicialmente, pero en muchos de los casos a las pacientes se les hizo tomografía y resonancia posterior. Incluso nos llamó la atención que muchas de las pacientes, de acuerdo pues como con los anexos pues y el consenso que teníamos de las guías y demás, no tenían ni siquiera indicación de haberles hecho neuroimagen y aún así se hizo. Las pacientes que fueron atendidas en terceros y cuartos niveles, todas tenían neuroimagen, a la mayoría indicadas, pero algunas incluso sin indicación y aún así se les hizo. De esas pacientes, entonces, como decíamos ahorita, el hallazgo más significativo era que 7 de ellas tenían PRES y solamente una en la resonancia mostró una trombosis de senos venosos. Por lo demás, todas las neuroimágenes fueron normales. Bueno, ya entonces, no, muchas gracias por responderme las preguntas. Mis comentarios finales. Yo pienso que pues el trabajo hay que, si se quiere publicar, pues a manera de sugerencia, pues pienso que hay que publicarlo. De acuerdo con el doctor Luis Javier, hay algo de la sustentación oral que no estaba en el trabajo escrito, pero que vale la pena tener en cuenta y que la fortaleza de la sustentación oral. Definitivamente creo que hay que comparar o caracterizar o diferenciar las pacientes que convulsionaron antes del parto y las del posparto, porque creo que pues por lo menos lo que socializaron hoy hay como unas diferencias que vale la pena tener en cuenta. En ese orden de ideas, pienso que los cuidados subóptimos pueden ser algo diferentes ante parto y posparto, y los grupos de comparación deben ser con las mismas pacientes que convulsionaron antes y después del parto, porque cada uno con la idea y la sensación, y parece ser así lo que se sabe hoy en día, es un espectro de enfermedad diferente, las pacientes que convulsionan a las pacientes que tienen una preeclampsia grave sin eclampsia. Hay unas características que hay que empezar como a diferenciar. No echen en saco roto lo de la neuroimagen. Hace rato vengo insistiendo que hay que hacerle neuroimagen a todas. Y en un aporte que vamos a publicar del Hospital San Vicente, que es de 10 años, tuvimos 74 pacientes con eclampsia, que sustenta lo que ustedes dicen, el poco número de casos,
el 60% tuvieron hallazgos de neuroimagen positivos. Ver las complicaciones a largo plazo no es en la consulta de los 7 días, sino incluso al año o 2 años, ya que hay un nicho de investigación bien interesante ahí. Entonces mi recomendación es analizar esos dos grupos, los que convulsionan antes del parto y después del parto, pero pienso que sí vale la pena publicar haciendo como, teniendo en cuenta esas sugerencias en el análisis y lo que dice el doctor Luis Javier, de hacer una mejor caracterización clínica, porque ustedes saben que tienen la información, es simplemente plasmarlo pues en el documento de una mejor forma para que sea replicable. Y el otro comentario, una observación que la quieren asumir, con el score que ustedes comentan ahí, hoy en día pues la parte obstétrica se prefiere y se le da más, no más importancia, hay más familiaridad con el score MEUS. Entonces pensaría que en áreas de una publicación y como estandarizar más con las publicaciones que se hacen hoy en día, tratar de homologar ese score que ustedes presentan con el score MEUS, pues tratándole de dar una homogenización con la publicación internacional. Por lo demás, no, muy bien presentado el trabajo y si vale la pena publicarlo entonces. Profe, muchas gracias. Muchas gracias pues como por la asesoría, por las recomendaciones, por todo lo que nos señalaron pues como cuando hicieron la evaluación del trabajo, porque realmente son cosas que nos van a ayudar precisamente a hacer una buena publicación. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. En este momento podemos abrir 5 minuticos para preguntas del público o alguna intervención del director del trabajo de grado. Doctor Zuleta. Buenos días. No, solo un complemento para una de las preguntas del doctor Jesús. No se utilizó todo el resto de la información que existe de 19 hacia atrás, porque para este trabajo se hizo especial énfasis dentro de toda la labor rutinaria de vigilancia de intentar que no se perdiera ninguna paciente de ninguna institución durante el periodo en que se iba a hacer este estudio. ¿Eso con qué fin? Ganar, así sea con menos números, más representatividad de lo que realmente se presenta en la población. Entonces, la intención era, desde el día en que la Secretaría aprobó esto, poder tener un contacto más cercano con todas las instituciones y obtener la información de manera más completa. No más eso por ahora. Muchas gracias. Yo le voy a complementar aquí al doctor Zuleta un poquito, en vista de precisamente estos resultados que se habían empezado a vislumbrar en mortalidad materna. El contrato de este año incluso se presentó como la propuesta y obviamente fue aprobada por la Secretaría de hacer el análisis del 100% de las morbilidades por eclampsia y que va en esta vía. Entonces, de pronto, esto pudiera ser, como menciona el doctor Jesús, una de las oportunidades que tenemos para, digamos, para ir sumando pacientes y irle dando más peso. El año pasado tuvimos 29 casos de eclampsia en la ciudad de Medellín y este año, pues, entonces quedó dentro de esa propuesta hacer el análisis del 100% de los casos, lo que nos favorece, pues, como toda esta temática y toda esta posibilidad de continuación y de aumentar casos a esta caracterización en este momento y que pudiese llegar a ser una oportunidad futura para quien desee pues continuarlo. Yo les voy a hacer un comentario ya como participante, no como moderadora de la sustentación, si el director me lo permite. Creo que los resultados que ustedes muestran en una condición que sabemos que tiene una mortalidad muy alta, de entrada ya es una morbilidad, pero con una mortalidad también elevada, que está muy de la mano de lo que nosotros estamos proponiendo. Recientemente ustedes han escuchado que Antioquia específicamente tiene la mortalidad materna en el año 2022 disparada. Cuando empezamos a hacer una revisión cortica, yo la hice la semana pasada, y los trastornos hipertensivos es lo que está ahora, digamos, aumentando ese número de casos. Entonces se nos están aumentando estas mortalidades por trastornos hipertensivos y estamos, digamos, nosotros en un momento cumbre en el que estamos entonces a puertas de
de lanzar código TAE, la estrategia pues para la identificación y el inicio de tratamiento adecuado, porque como ustedes ven, 44% tienen entonces un manejo subóptimo. Nosotros hicimos un análisis cortico con Eliana de unos datos que yo presenté en el curso de actualización, si lo recuerdan, y nos encontrábamos algo muy similar. Yo cogí la cohorte desde el 2004, un 55% de no uso de sulfato de magnesio, un 45% de no uso adecuado de antihipertensivos. Entonces, como la importancia de poder llegar a hacer un manejo adecuado y lo que ustedes resaltan en su investigación y en lo que encuentran de resultados, que se está haciendo un manejo subóptimo y es un manejo subóptimo mayor que tiene unas implicaciones mucho más importantes dentro de los resultados o dentro de los indicadores en salud materna, entonces entra como en este punto. Les voy a hacer la cuñita, por eso le pido permiso al doctor Zuleta, porque el webinar de lanzamiento será a finales de julio de este año. Chicas, yo las quiero felicitar. El esfuerzo siempre de hacer investigación no es fácil, pero es un ejercicio muy bonito, y todas estas recomendaciones y todas estas nuevas ideas y aportes para que se obtenga un buen trabajo son muy, muy válidos. Gracias al doctor Zuleta, que siempre nos apoya en estas tareas con los chicos, y a los chicos pues por su disposición y por sacar adelante sus trabajos, y sobre todo que tengan una motivación, que esto que tenemos es generación de conocimiento, y más allá de generación de conocimiento, de que pueden llegar a hacer propuestas y a generar cambios que tengan un impacto positivo en el futuro. Gracias, profe Zuleta, por el espaciecito también. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces ya quedarán los dos jurados para que hagan su deliberación. Y muchas gracias a los jurados, al director, el doctor Zuleta, y obviamente pues a la doctora Luisa y la doctora María de los Ángeles. Feliz mañana. Gracias, profe. Feliz día. Gracias.